Muy bien, retomamos la grabación y continuamos entonces con la clase. Y entonces con esto cerramos este ejercicio. Repito, dejo el ejercicio planteado para que ustedes practiquen ya con la función. Sí, ¿cuál era la función? O sea, de hecho, miren, la función era... Ah, cierto. Bueno, como los del video todavía me ven, entonces la función era, básicamente, estaba por acá arriba, ya, acá. Ya, entonces la función es esta de acá, ¿no? Sobre la cual toca hacer la... Está cargando. Esta es la función sobre la cual toca hacer la optimización. O sea, tendrían que hacer el mismo ejercicio, pero sacándole la primera y segunda derivada a esta ecuación con respecto a él. Sí, nada del otro mundo, pero háganlo ustedes para practicar de paso cómo les va. Claro, lo más lógico, verán, sería que no se pongan a hacer paso a paso, sino más bien usen ya directo los resultados que están acá abajo. Pues aquí, por ejemplo, ¿qué tocaría sacar? La derivada directo de Q y reemplazan en esta igualdad, se acabó. O sea, no tenían que estar haciendo todos los pasos previos. ¿Y acá qué tienen que hacer? Simplemente verificar que la derivada de Q es negativa y se acabó. Pero si quieren practicar, háganle paso a paso. ¿Ya? ¿De acuerdo? Igual en la sesión, ya hemos de definir qué días para, qué viernes y qué sábado nos quedamos un poco más. O tal vez los dos. ¿Ah? No, 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 es extra. No, no, el domingo ya está definido. No, no, si no es un tiempo extra. Es un tiempo extra. Sí, este domingo. Sí, sí, presencial. Sí, sí, por ejemplo, el viernes o el sábado o los dos, me quedo un tiempo extra con los que deseen para atender dudas y lo que sea. ¿Ya? Tienen que venir primero. O sea, tienen que venir primero, sí. Ya. Sí, porque, bueno, ya hemos de ver. Es que 3 semanas, güey. En fin, listo. Entonces, queda ya planteado este ejercicio. Les menciono que en este ejercicio también hay otra pregunta. ¿Cuál sería el monto de las ganancias máximas? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sacarían el monto de las ganancias máximas? No lo voy a hacer, pero les guío un poco, ¿ya? Una vez que ustedes resuelvan el problema con esta ecuación, les va a quedar un L estrella. ¿Qué toca hacer? Reemplazar el L estrella aquí en la ecuación y ver qué sale. ¿Ya? Eso sería. ¿Ya? Entonces, con eso sacan ganancias máximas. ¿Ya? Luego dice determinar y graficar la curva de demanda de trabajo. Bueno, eso para quienes saben economía, si no, no se preocupen. Ya cosas así no voy a tomar. Y el ejemplo de abajo, de hecho, es el que hice ahorita. ¿Sí? En el ejemplo de abajo dice, si las ganancias de la empresa son esto en términos generales, ¿sí? ¿Cuál es la condición general que permite la maximización? Ya sacamos. Entonces, la condición de primer orden, ¿cuál es? Productividad marginal igual a salario real. ¿Sí? Condición de primer orden. Condición de segundo orden, rendimientos marginales decrecientes. ¿Ya? Ahora, esto tiene implicaciones hasta políticas, así muy, muy rápido. Como les decía, uno podría decir entonces que la teoría está a favor de la eficiencia, ¿no? O sea, no está mal. O sea, que a los trabajadores se les pague según lo que aportan en su última hora trabajada. ¿Ya? Uno podría decir eso, ¿no? De hecho, he visto libros que usan esto de argumento para decir, hay una eficiencia en el mundo microeconómico, ¿no? Y lo segundo es natural, o sea, es natural que la gente se canse, entonces es natural que salga esto. ¿Ya? Eh, Esto en la historia del pensamiento económico tiene unas raíces enormes en la escuela del marginalismo, los marginalistas. ¿Sí? De hecho, hay algo que se llama la revolución marginalista. William Stanley Jevons, Karl Menger, Leon Walras y otros, pero sobre todo estos, y sobre todo Jevons, digamos que es la gente que ayudó mucho a construir este enfoque de la economía. ¿Ya? Hay muchos supuestos detrás, pero digamos que es el enfoque dominante. ¿Ya? Entonces, el enfoque que ustedes van a ver en micro, obviamente mucho más avanzado. ¿Ya? Pues para que de a poco se hagan a la idea. Bien, seguimos. Entonces, ahora sí, se acabó el calentamiento, se acabó el cálculo en una variable, empieza el cálculo, el que tenemos que estudiar, en varias variables. ¿De acuerdo? Sí, entonces vamos a ver cómo nos va. Bien. Primero, vamos con definiciones. ¿Ya? Entonces, hasta el momento hemos estudiado funciones en una variable. Por ejemplo, esto de decir que las ganancias dependen solo de la cantidad. ¿Se acuerdan que tenemos una gráfica así? ¿Ya? Entonces, esto es una función de una variable, o sea, las ganancias solo dependen de Q. Eso no es
muy difícil. O sea, simplemente si quiero, ¿cuál era la condición de primer orden? Si quiero maximizar, primero encontrar una tangente con pendiente cero. Y luego, si quiero condición de segundo orden, tengo que verificar que esto es cóncavo, ¿verdad? ¿Ya? Si es que quiero máximo. Si quisiera un mínimo, ¿qué deberíamos verificar? Que sea convexo, ¿ya? Entonces, eso no implica ya más esfuerzo. Y las láminas está toda la información, ¿ya? El examen es a libro abierto, por si acaso, ¿ya? Eh, Ahora, vamos al caso de varias variables. Entonces, primero recordemos un poco los nombres. Una función de varias variables, recuerden que también se le conoce como campo escalar, ¿sí? Entonces, consideremos, por ejemplo, la siguiente función. Entonces, esta es la idea de un campo escalar, ¿no? Nosotros partimos de un vector, se han de acordar que esto ya lo vimos un poco, ¿no? La definición. Partimos de un vector, en este caso el vector es un vector en R2. ¿Por qué digo en R2? Dos componentes, ¿sí? Un componente X1 y un componente X2. Ese, digamos que es el dominio. ¿Se acuerdan que era el dominio de una función, ¿no? El conjunto de partida. Entonces, vamos a asumir que nuestro dominio ahora es un conjunto de vectores, por ejemplo, el R2, y el resultado es una función que toma ese vector y le transforma en un escalar, en un número. Por eso se llama campo escalar, ¿sí? Entonces partimos de un vector, en este caso un vector en R2, ¿ya? Con dos dimensiones, y le transformamos al vector en un numerito, un escalar. En este caso, esta es una función arbitraria, solo para ejemplo. Entonces, en este caso, miren qué le hacemos. Es un escalar que dice 10 menos x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si yo les doy el vector 1, 2? ¿Cuánto es f de 1, 2? O sea, ¿cuánto es este numerito y? ¿Qué tocaría hacer? Pues, 10 menos el x1 es 1 al cuadrado, menos el x2, que es 2 al cuadrado. Eso es 10 menos 1 menos 4. ¿Y eso cuánto es? 5. Ya. Estamos entonces, miren, partimos de un vector en R2, ¿sí? Y le hemos transformado en un número. Entonces, la idea esencial de un campo escalar, ¿ya? O de una función de varias variables. No les voy a mentir, estoy definiendo campo escalar porque en el sílabo decía campo escalar, pero en la práctica, función de varias variables es suficiente, ¿ya? Pero si ya se meten en un libro de cálculo vectorial, ahí sí se usa usualmente el término campo escalar para diferenciarle de un campo vectorial. ¿Qué será un campo vectorial? A ver, intuitivamente, ¿qué será un campo vectorial? Parto de un vector y llego a otro vector. Eso no es nada del otro mundo tampoco, ¿no? Sino que, bueno, vamos a quedarnos con campos escalares. ¿Se acuerdan que incluso explicamos por qué en economía nos interesan los campos escalares? Sí, habíamos visto, por ejemplo, que un consumidor puede coger toda una canasta de bienes. La canasta podemos imaginar que es un vector. Y el consumidor se come la canasta de bienes y eso le genera un bienestar, que podríamos crear un índice, un solo escalar, numerito, para medir el bienestar. ¿Sí? Entonces, en economía estamos súper acostumbrados a usar estos campos escalares. Ok, entonces, como les decía, tenemos el vector de dos dimensiones y se transforma en un número, ¿sí? En un escalar. ¿Ya? Entonces, ahora fijémonos en esto, ¿no? A veces, dependiendo de la función, nosotros podemos graficarla también, pero es entendible que ahora la gráfica ya no es tan sencilla, ¿no? O sea, de hecho, ¿cómo se va a ver la gráfica de esto? Pues fíjense, aquí vemos que tenemos una función f que va a poderse ver en tres dimensiones. ¿Ya? Entonces esto quiero entenderlo con calma. Una función que se va a ver en tres dimensiones. ¿Por qué? Piensen que cada punto, cada vector, está en un plano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es R2, dos dimensiones. ¿Ya? Y a cada uno de los puntos de ese plano se le puede asignar una altura que sería la Y. ¿Ya? Entonces pensemos en lo siguiente. Ya vamos a poner una figura, pero primero la intuición. Entonces imagínense, por favor, que yo tengo el eje horizontal, en este caso es X1 el eje horizontal. ¿Ya? Y el X2. ¿Ya? Este sería un plano. Entonces, ¿cómo se vería el vector en R2? Sería un punto. Entonces, ese punto lo podríamos representar con un vector de esta forma, ¿se acuerdan? Ahí tenemos el vector, ¿sí? El vector X1, X2, este vector de acá. ¿Ya? Ahora, quiero que se imaginen que esta misma figura que estamos viéndola ahorita, digamos, en una pared, se nos va al piso. Se cae. ¡Bum!
¿Cómo se vería esto si estuviera en el piso? Entonces, imagínense que ahora yo cojo el x2, en vez de mandarle para arriba, imaginen que lo proyecto de esta manera. X2, y digamos que por aquí estaba el vector. ¿Ya? Entonces, imagínense que esto, si quieren, es como ver la esquina de una pared. ¿Sí? Como que estuviéramos viendo una de las esquinas de este cuarto. Entonces, estamos viendo el piso. Entonces, imaginen que el vector, esa flechita, se cayó y está en el piso. ¿Ya? Entonces, ahora el plano x1 y x2 es el piso. ¿Eso por qué lo hago? Porque ahora necesito dibujar una tercera dimensión. Entonces, ¿cuál va a ser la tercera dimensión? ¿Ya? La tercera dimensión vamos a dibujarla para arriba. Y en este caso, la tercera dimensión va a representar la altura. ¿Sí? Que le hemos llamado y, por ejemplo. O sea, en la tercera dimensión voy a poner y, que es la función de x1 y x2. Una función de campo escalar, todo podría ver, toda función podría depender de eso. Bajito. Porque ¿qué tal si el vector estaba en R3? Entonces ahí ya no hay cómo dibujar. O sea, en este caso, porque es R2 a R, puedo hacer en 3 dimensiones. En funciones campo escalar más complicadas, ya no hay gráfica. O sea, ahí sí ya. Pero quiero usar este caso porque este es bien intuitivo, entonces me va a ayudar a explicar algunos conceptos. ¿Sí? Porque si nos vamos de golpe al caso más general, claro, uno se pierde. Nos vamos paso a paso. Entonces, fíjense, volvamos a poner qué numeritos posee, ya me olvidé. La dislexia, disculpen, ¿qué números posee? En el vector. Los colegas traumados que tienen cuaderno, ¿cuánto? 1 y 2. Yo ni en la maestría tenía cuaderno. Y en el doctor no tengo cuaderno. ¿No? Disculparé. Entonces, el 1 y 2, ¿en qué número se transformaba? 5. Ya. Entonces, fíjense, ¿cuál sería el 1, cuál sería el 2 en esta gráfica? El 1 sería este numerito en el eje X1. El 2 sería este numerito en el eje X2. ¿Sí? Y el 5 es la altura. Exacto. Y el 5 es la altura. Entonces, ¿dónde está el punto de la función? En el espacio. Si se imaginan que este 5 sería como coger la pared y subirnos 5 unidades en la esquina de la pared. Entonces, si yo termino de hacer la proyección, ¿cómo me quedaría esto? Entonces, sería una proyección de así, ¿no? Más o menos. Tendría así, para ver esto acá. Más o menos, ¿eh? Entonces, imaginen, este puntito que estoy haciendo ahorita es un punto de la función. Es el 5 de la función, pero que estaría en el espacio. Es como ver una mosca. Está justo ahí volando esa mosca, una mosca volando, ¿no? Ahí, en el espacio. ¿Sí? Y estos puntos que están acá son sus proyecciones. Por ejemplo, este punto, el vector que dibujamos, sería la proyección de la mosca o del punto en el piso. También tendríamos la proyección de la mosca en las paredes, la sombra de la mosca, si quieren, ¿no? Pero la mosca, ¿dónde está? En el espacio. Entonces, si ven cuál es el reto en los campos escalares, en estos al menos que empiezan en R2 y van a R, que estamos hablando de funciones en el espacio. Entonces, cuando uno empieza a estudiar esto, es muy buena idea tratar de ganar una visión geométrica, pero imagínenla tridimensionalmente. Ahora, claro, esto es muy cavernario. ¿Qué es lo mejor que uno puede hacer para dibujar esto? Un software. ¿Sí o qué? Es un software. Entonces, en este caso, primero vamos a... ¿Podrá Google hacer dibujos en 3 dimensiones? Veamos, ¿no? No, no, probar, no, no. ¿Qué creen? Ya saben. Porque soy el profe, pues. Me toca, o sea. Esto es como ser Dora la exploradora. Pregunto así emocionado y yo mismo sé la respuesta. Pero ven cómo le quitan la emoción a la clase. Le quitan el suspenso y uno que quiere meterle. A ver, tratemos de ver cómo sale esto, ¿ya? Entonces la función sería 10 menos x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado. ¿Dónde está el mouse? Ahí está. Ya. Ok. No quiso dibujar, miren. Qué triste, ¿no? Ahora, si en vez de x1 y x2 le ponemos x y y, ahí entendió. El profe sabe, pues, ¿qué cree? Sí, entonces no va a poder dibujar usualmente
es mejor usar X y Y. O sea, traten de usar una notación bien ligera en el Google para la gráfica. Pero miren la gráfica, en 3 dimensiones. Justo lo que decíamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, en vez de estar dibujando punto por punto y decirles, imagínate la esquina de la pared y no sé qué, graficamos. Miren, entonces aquí está en 3 dimensiones, ¿ya? Y si ven que aquí están los 3 ejes, ¿no? Eh, claro, aquí lo que hay que tener un poco de cautela es saber qué es X y Y. ¿Sí? Entonces recuerden, X en nuestro caso, ¿qué significaba? X1, ¿sí? Y Y, ¿qué significa en nuestro caso? X2. ¿Sí? Entonces, esto es usualmente lo que pasa. Si usan un software muy rígido para graficar, a veces toca cambiar las letras y toca estar atento para la interpretación. ¿Sí? Entonces, pero esta es la gráfica. Entonces, sería algo así, ¿ya? Déjame ponerle una perspectiva chévere, ¿ya? Entonces, el rojo dice que es X. En nuestro caso, en vez de X, ¿qué sería? X1. O sea, este es el eje de X1. El verde dice que es Y, ¿no? En nuestro caso, el Y en realidad es X2. Entonces, sería el eje de X2. Y el Z, en vez de Z, nosotros le llamamos la Y o la función, que sería este eje de acá. ¿Sí? Entonces hay que tener un poquito de cautela en eso, ¿no? En las letras, cuando ustedes usen un graficador muy rústico, o sea, no le pidamos más a Google también, o sea, ya pues, bastantes que nos haya hecho la gráfica, ¿no? ¿Pero qué les parece esta gráfica? Y le pueden rotar y le pueden ver. Entonces, ¿qué notan de particular en esta función tridimensional? ¿Qué notan de llamativo en esta función? O sea, vuelve esta idea de lo cóncavo, ¿no? Pero ahora en 3 dimensiones. ¿Sí? Cóncavo. O sea, ahora ese literal parece una taza al revés, ¿no? O sea, ¿ya? Antes estábamos especulando que la línea, que no sé qué, esta sí es una taza, ¿no? Al revés. ¿Ya? Pero algo más, ¿qué más notan ya? Pues primero la forma, cóncavo. Ah, el plano es solo referencial, creo que este es el cero, no estoy seguro, es solo para mejorar la interpretación, ¿no? Pero eso no. Esta como que tiene un punto más alto, pero ahora es como que fuera la cima de una montaña, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el reto ahora? Aprender a llegar a la cima de la montaña. Pero ahora ya no es una curva en el plano, sino es una montaña, literal. O sea, literal es una montaña, ¿no? ¿Ya? Ahora, si uno quisiera hacer una gráfica más refinada, les invito a usar softwares como el Matemática. Verán, yo ya tenía preparado aquí figuras. Al final de nuestro curso les voy a pasar esto, ¿no? Son unos comandos muy básicos para generar gráficas en este software, Matemática, ¿ya? Entonces, no tengo el tiempo para explicarles los comandos, pero la idea básica, ¿no? O sea, ustedes pueden construir una función cualquiera y después a través de otras funciones auxiliares y algunas opciones pueden pedirle al software que dibuje. Y aquí le podemos poner, sí, los nombres que queramos, ¿ya? Pues miren, aquí yo ya le puse, si ven que aquí los ejes sí están X1 y X2, ¿no? Entonces aquí sí, yo le puse, o sea, aquí yo ya puedo controlar más cosas. Aquí yo le llamo X1, X2, este otro es Y, y lo mismo, puedo rotarle, miren. Entonces, si ven cómo se mueve esto, ¿no? Incluso puedo verle por debajo y todo, ¿ya? Entonces, este no es un curso de matemática, no hay tiempo, pero recomendable muchísimo buscar un software para ganar intuición, ¿no? De la gráfica. ¿Sí? ¿Cómo saben que tengo el pirata? Yo tengo el pirata. ¿Cómo tener el original? Ya les voy a pasar. Ya les voy a pasar, ya les voy a pasar. Muy exigente está. No he usado mucho GeoGebra, la verdad, sino que me gusta matemática porque sí se acuerdan que aquí también se puede hacer derivadas. Entonces aquí yo puedo hacer cosas o sea, matemáticas, bien matemáticas y las gráficas. Por eso me gusta matemática. Sí. ¿Quieres decir algo, compa? No, no. Solo se está estudiando. Chévere. ¿Qué les parece entonces? Interesante, ¿no? Entonces aquí está la montaña, pero si quieren un dibujo rápido, sin instalar nada, ya, pues ahí sí ya. Es cuestión de acostumbrarse, ¿no? Cuestión de acostumbrarse. Sí, pues ahí está la gráfica que yo me puse a hacer en el matemática. ¿Ya? Noten algo, ¿no? Si ven que hay unas flechitas, ¿a dónde apuntan las flechitas? Justo a la cima, ¿no? Entonces ya vamos a interpretar qué son esas flechitas. Pero pueden hacerse la idea que es literal, ¿no? Es como un camino, es como te dice, ¿para dónde tengo que caminar para llegar a la cima, ¿no? Entonces me están diciendo estas flechitas, camina ¿sí? A unos caminitos ahí para llegar a la cima. Y si ven, miren aquí el reto, ¿no? Si ven que hay varios caminos para llegar a la cima, ¿no? O sea, no hay uno, hay varios caminos. Pero bueno, entonces esa es la idea de un campo escalar. ¿Ya? Entonces parto de un vector, llego a un número y
en el caso de que mi vector sea R2, puedo incluso hacer una gráfica en 3 dimensiones de la función. Ahora, las gráficas en 3 dimensiones son chéveres, pero nos complican el análisis. Porque si ven que, bueno, chévere si tengo el software, pero si no tengo el software, ¿cómo dibujo esto a mano? Si vieron que solo hacer un punto es un reto, ¿no? O sea, hacer las proyecciones y no sé qué. Entonces, usualmente lo que se hace es utilizar una representación simplificada que les llamamos curvas de nivel. Entonces, ¿cuál es la idea de las curvas de nivel? ¿Ya? Entonces, vamos a pensar en lo que hemos estado hablando hoy día. Campos escalares con dominio en R2. De poco a poco nos vamos entendiendo, ¿no? Ya saben que es un campo escalar. Función que toma un vector y le transforma a un número. Y si digo que el dominio es en R2, ¿qué significa? Que el vector de partida tiene 2 dimensiones, ¿verdad? Entonces, es posible en estos casos construir algo que se llama curvas de nivel. ¿Ya? ¿Y qué son las curvas de nivel? Son básicamente unas funciones que representan los valores o las alturas de la función para cada vector. ¿A qué me refiero? ¿Ya? ¿A qué me refiero? ¿Se acuerdan? Volvamos al ejemplo y vamos a ver cómo me sale. ¿Ya? Era algo así, creo, ¿no? Estaba aquí x1, x2, y aquí estaba la y los puntos creo que eran 1, 2 y 5, ¿no? 1, 2 y el 5 que estaba por acá. Entonces, si completo toda la proyección de la gráfica, esta tal vez sea la única vez que voy a hacer estas gráficas, porque es muy tedio, ¿ya? Ok, entonces imagínense que este punto es un punto de la montaña que estábamos viendo, ¿no? Es uno de los puntos que forman la montaña, ¿ya? Este punto lo puedo proyectar en el plano, en el piso. ¿Están de acuerdo? Ahora, si ustedes se acuerdan, de hecho, no se acuerdan, si ustedes miran la montaña, sí, para que estar en abstractos, ¿no? Si ustedes miran la montañita, digamos que este punto fuera este punto de la montaña, ¿verdad? Pero sí o no que ese punto tiene altura 5, ¿están de acuerdo? Pero sí o no que hay más puntos de la montaña que también pueden tener altura 5. ¿Cuál es más? Tal vez el que está al lado, tal vez uno que está acá, otro que está acá. O sea, por la forma de la montaña, siendo que como da a entender que hay toda una serie de puntos en la circunferencia que tendrían altura 5. ¿Sí o no? Como que parece, por la forma de la montaña, ¿no? O sea, que es bien, bien, bien regular la montañita. Entonces imaginen que yo tomo esos puntos y los proyectara en el piso. ¿Cómo se vería la proyección? Como un círculo, ¿no? O sea, si yo, con otro color, ¿no? Disculpe. Ya, estos puntos, digamos que son estos de altura 5, ¿ya? Etcétera. Entonces, este puntito proyectado acá abajo, seguramente me va a dar un círculo. Digamos, ya algo así. Ya. Disculpen, no soy buen dibujante, ¿ya? Pero imagínense que son todos los puntos en donde la altura es la misma, ¿sí? Entonces, esta curva que se forma en el piso es a lo que le llamamos curva de nivel. Es una curva donde están todos los puntos que tienen la misma altura en la función. ¿Sí? Lo que estaba en palabras hace unos minutitos. ¿Ya? En este caso sería la curva de nivel 5. ¿Por qué 5? Porque son los puntos en donde la función tiene altura 5. Pero están de acuerdo que no solamente hay puntos de altura 5. ¿Qué otras alturas hay? Infinidad. Entonces, en teoría yo podría hacer un número infinito de curvas de nivel. ¿Cuántas hago? Las que me sirvan. O sea, hay que ser prácticos. O sea, yo hago unas curvas de nivel que me sirven. Pero ahorita quiero eso, la intuición de qué es una curva de nivel. Entonces, por favor, preguntas antes de continuar. Así se entiende la idea, ¿no? De la curva de nivel. Por Y. Sí, exacto. Sí. ¿No hay más preguntas? ¿Esto? ¿No? Ya. Entonces borro, seguimos. ¿Ya? Entonces, en términos un poco más del lenguaje matemático, ¿no? Una curva de nivel puede dibujarse otorgándole un valor constante a la función y graficamos los puntos x1, x2 que cumplen ese valor constante. Sí, o sea, es una forma latosa de lo que hicimos en práctico. O sea, ¿cuál es la constante en nuestro ejemplo? El 5. Entonces, la curva de nivel recoge a todas las combinaciones de x1 y x2, o sea, todos los puntos en el piso, donde la altura es 5. Entonces, miren, a ver, tratemos de ver si podemos leer esto, que está fácil, ¿no? Miren. O sea, básicamente la curva de nivel, LC, es un conjunto donde están todos los X elementos del dominio. ¿Por qué elementos del dominio? Porque son vectores R2.
donde se cumple que la función tiene una altura constante. 5. ¿Sí? Esa es un poco la idea de las curvas de nivel, pero como siempre es más chévere el ejemplo, ¿no? Entonces tenemos el ejemplo. Entonces, para ese ejemplo, estas son las curvas de nivel. ¿Tiene sentido que estas sean las curvas de nivel? Sí, ¿no? O sea, vienen justamente lo que decíamos, ¿no? Imagínense que esto es como verle a la montaña desde las alturas. De hecho, literal, o sea, hagamos eso, o sea, no hay que ser abstractos aquí. Tomemos a la montaña y veámosle cómo sería desde las alturas. Imagínense que nos ponemos ahí y le vemos a la montaña desde arriba, más o menos, ¿ya? Entonces, si ven que las flechitas me están diciendo que este es el punto más alto, ¿sí? Y por la forma de la montaña, ¿qué sabemos? O sea, sabemos que es bien regular. O sea, es una montañita bien regular, ¿no? O sea, está a propósito escogido este ejemplo, ¿no? Es una montañita bien regular. Entonces, chueco, ya. Entonces, este punto de acá es el máximo, el punto más alto, al que tenemos que ver cómo llegar. Pero alrededor de ese punto sabemos que hay unos puntitos en donde las alturas son lo mismo. ¿Sí? Entonces, este, por ejemplo, sería todos los puntos de altura 5 que decíamos, ¿no? Hace un rato. ¿Qué va a pasar a medida que me aleje del centro? Por ejemplo, si yo les digo, ¿qué tal todos los puntitos que están más lejos del centro? Que también seguro son círculos. ¿Qué va a pasar con la altura? Más baja, porque estoy más lejos del centro, ¿no? Entonces tenemos otra alturita, probablemente 3, 4, no sé. Y así va pasando. Entonces, ¿qué está representándome las curvas de nivel? Las curvas de nivel lo que están es representando esta información en un plano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más fácil hacer un plano que hacer una cosa tridimensional, cuando quiero hacerlo a mano. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de las curvas de nivel, ¿ya? Entonces, y de hecho, acá también les voy a dejar los comandos. O sea, esto les voy a compartir, ¿no? Si es que consiguen el bueno, ya les voy a compartir el software también, ¿ya? Ya. Entonces, solo déjenme terminar la idea, ¿no? Entonces, aquí están los comandos para las curvas de nivel. ¿Sí? Entonces, aquí están los comandos. Solo damos Enter, pero ya está cargado. Entonces, ahí pueden ver, ¿no? Es la gráfica que estaba yo haciendo a mano, así bien rústica, ¿no? Entonces, tenemos el punto más alto y estos circulitos que me están indicando que voy bajando. Y si ven que incluso cambia el color, ¿no? Sí, es la ventaja de este software. Entonces, mientras más oscuro que esté indicándome, más abajo. Mientras está más claro que me indica, está más arriba. ¿Sí? Entonces, incluso uno puede controlar las alturas. Miren, aquí estoy controlando las alturas. Entonces, uno puede cambiar los valores para hacer otros circulitos. Eso también puede ser. O sea, piénsenle que le están cortando, rebanando la montaña, ¿no? ¿Sí? Como mejor le interpreten. A mí me gusta pensarle como que estoy viéndole desde arriba, ¿no? ¿Sí? Y de hecho, esto usan mucho en ciertas ramas de ingeniería, ¿no? O sea, para indicar, es geofísico, por ejemplo, y esto si literal fuera una montaña, ¿no? Entonces, para saber dónde está. De hecho, hay unas gráficas de curvas verán, de hecho, busquemos en Google curvas de nivel. Curvas de nivel. Los economistas somos unos desgraciados, le copiamos las herramientas o sea, si ven, las curvas de nivel realmente, o sea, literal son para eso. Por eso es que la interpretación es tan fácil cuando uno coge el ejemplo original. Porque de ahí viene. O sea, miren, por ejemplo, esta gráfica. O sea, aquí es obvio. Miren aquí, tienen unas montañitas. ¿Y qué hacen las curvas de nivel? O sea, tratan de representar este comportamiento en un plano. ¿Por qué? Porque es más fácil trabajar con un plano. Imagínense. Bueno, con el tiempo habrá estos hologramas en 3 dimensiones, ¿no? En el espacio y que vas a mover y todo, ¿no? No falta mucho. ¿Se han visto esto del metaverso y todo eso? Sí, no. No la economía, sí. O sea, ¿qué tiene que ver esto con la economía? Pero bueno, ya. Que somos unos copiones. O sea, nos cogemos las herramientas de otro lado y les adaptamos a la fuerza, sí. Pero sí se entiende entonces la intuición de la curva de nivel. Entonces, las curvas de nivel me van diciendo la alturita de las montañas. ¿Sí? Este gráfico está buena, Sara. Este está chévere. Ya. Ok. Entonces, seguimos. Ya, entonces aquí solamente está hecho un gráfico, miren, en donde se recoge la información de las dos cosas, ¿no? Entonces tienen la función en 3 dimensiones y la curva de nivel está justo abajito, ¿por qué? Porque es la idea, ¿no? O sea, toda la información de estas alturas representada en el piso, ¿ya? De eso también tengo los comandos, aquí están, ¿sí? Esos sí están hechos al apuro, no me pidan elegancia, ¿no? Están sin comentarios, sin nada, o sea, está así, como quien no quiere ni hacer, ¿no? Pero están... Sí, entonces ahí está, miren. Entonces, ahí ustedes pueden ver la montañita y la proyección de las curvas de nivel en el piso, ¿no?
¿sí? Entonces ahí ustedes pueden ver cómo están las diferentes curvas de nivel, ¿ya? Y la montaña, ¿ya? Entonces, lo chévere de estos software, o sea, uno puede ir construyendo las gráficas según lo que quiere transmitir, ¿no? Y verán, no les voy a mentir, yo no sabía cómo hacer estas gráficas hasta antes de este curso. O sea, yo sabía usar el software, pero no las grafiquitas. Todo es internet. Claro, es mutuo, pero al punto al que voy es todo es internet. O sea, no vayan a estar diciendo, ¿y dónde está el manual, profe, para aprender esto? Nada, yo no uso manuales. De hecho, yo no he recibido ni un solo curso formal de este software. Todo es a punto de internet. Sí. No les pasé mi enlace de canal de YouTube. Ahí tienen un montón de cursos. Sí, ahí tienen un montón de cursos. Ya algún día de hacer, cuando me paguen, así que hay creen. Ah, La utilidad de las universidades, por ejemplo, en economía de rendimiento, porque ya. la geología está claro, porque la temperatura de Sí, las montañas y exacto. cosas para los minerales. Ya. Pues, mineros. Ahora las pruebas de diferencia. Ajá. Eso es. O sea, las curvas de nivel son las curvas de indiferencia o las isocuantas. Las curvas de nivel, en el caso de la teoría del consumidor, las isocuantas en el caso de la teoría del productor. Somos unos copiones. Ejemplo, cojo la idea. Por ejemplo, esto podría ser una función de costos. Ah, no que hablo de costos de... no, pues, costos. Digamos que es un índice de bienestar. Entonces, este sería un índice de bienestar que depende de una canasta de dos bienes, X1 y X2. Entonces, esto es, digamos, cuánto consumo del bien 1, cuánto consumo del bien 2. Les junto ambos bienes y construyo un índice de bienestar. Entonces, yo buscaría el punto más alto del índice. Sí, esa sería la idea. Claro, entonces, ¿qué pasa? En economía es muy limitada, porque obviamente no solo consumimos dos bienes, ¿sí? Consumimos N bienes. Entonces, ahí no hay cómo hacer la gráfica. Claro, pero yo quiero que vayan aprendiendo de forma intuitiva, que verle esto de golpe, las N bienes y la gráfica, sí, algunos ya habrán visto esto, tal vez, pero me gusta verlo así, ¿sí? Sí, creo que es Sí. de comparar las bases. Ya vamos a hablar de eso algún rato. Puede ser, puede que no, no sé, no sé. Ya. Los años podían hablar. Sí existen, Ajá. o sea, sí existen gráficos de, o sea, como ya cuando se grafican o sea, ya modelos en los que también se utilizan, no me acuerdo cómo se llama, pero es cuando justo cuando se grafica el estado estacionario, cuando tienes justo ya la curva de resolución y entonces ahí ya vas contando como que las flechas. Ah, ya. Sí, no, sí, vamos a ver un poco de eso en ecuaciones diferenciales. Claro, ahí son los diagramas de fase. Sí, los diagramas de fase en ecuaciones diferenciales para un modelo dinámico y ver con el paso del tiempo dónde está el equilibrio, como el modelo de Solomon, por ejemplo. Sí, sí, un poquito de eso vamos a ver en ecuaciones diferenciales, pero... Sí. Incluso capaz que les muestre un poco en matemática, porque en el matemática hay como hacer eso súper chévere. Sí. Bueno, les doy los comandos, no, no les voy a enseñar, sino les doy los comandos de algún día abren. Entonces aquí tienen otro ejemplo de lo mismo, ¿no? Tienen una función, este sí ya me cansé de hacer, entonces ahí está la gráfica, este sí internet. Aquí ven que está otra función y las curvas de nivel. En este caso sí están de acuerdo que las curvas de nivel me dan información contraria al caso anterior. ¿Por qué? Porque ¿qué está pasando ahora con nuestra montaña? Ya no es cóncava, ahora es convexa. Es- sí, es convexa, ya. Entonces, ¿qué está pasando? Que ya no hay un máximo. ¿Qué es lo que hay? Un mínimo. Entonces, ahora las curvas de nivel que me están diciendo. O sea, el punto central, ¿qué digo? El punto mínimo parece ser el 0, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, a medida que me alejo del cero, ¿qué me está indicando cada curva? Un valor más alto, ¿sí? Entonces, las curvas de nivel, el valor de la altura que están mostrándome ya dependen de cada problema. Entonces, en este caso, esto, por ejemplo, podría ser una función de costos, pero en tres dimensiones. ¿Cómo es eso? O sea, no es tan difícil. O sea, piensen que contrato, trabajo y capital. Al trabajo, sí o no que hay que pagarle. Y en la teoría económica, usualmente el capital se dice que se le paga una renta.
como arrendar una máquina o un edificio. Rento un edificio, me toca pagar la renta. Entonces, tendríamos dos variables que me generan costos. Entonces, eso podríamos pensar que son los dos ejes. Un eje del trabajo, el otro eje del capital, y esta función sería la función de costos. Entonces, en ese caso, ¿qué estoy buscando? El costo mínimo. Entonces, las curvas de nivel, ahí en cambio, ¿qué me estarían diciendo? Que me tengo que acercar al centro lo más que pueda para minimizar. ¿Sí? Entonces, ya la interpretación de las curvas de nivel depende de la función, si es cóncava o convexa, o es alguna cosa rara. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el espacio sí puede haber de todo. Verán, me adelanto un poquito. ¿Sí? Tengo un ejemplo más abajo. Tengo algunas cosas, ¿no? De hecho, ahí está un campo vectorial, ¿ya? Para precisamente ser cuestiones dinámicas. Pero no, quiero mostrarles. Ahí está, miren. Esta es una función que ya mismo la vamos a ver, pero miren la forma. ¿Qué es esto? Parece un pañuelo, no sé, son las alas de algo. Entonces ya depende, ¿no? O sea, esta, por ejemplo, es una función x1 al cubo más x2 al cubo menos 3x1 por x2. Igual, es un campo escalar, pero sale esta cosa. ¿Sí? Entonces, las curvas de nivel, ¿cómo se ven? Ahí sí ya sale. Entonces, ya depende de la función. En economía, usualmente, ¿sí? Usualmente, trabajamos con funciones así, como las que les estoy mostrando. Usualmente, ¿sí? Si les toca una función media rara, es porque ya es un problema un poco atípico. ¿Sí? Al menos los problemas iniciales de micro que van a ver, sobre todo, van a tener esta forma. ¿Ya? Pero para salir de dudas, ¿qué es lo mejor que pueden hacer? La gráfica. Y si quieren rápido, gráfica en Google. Y con eso le ven, a ver con qué mismos se están enfrentando. Ok. Entonces, ahora, ¿cómo se deriva un campo escalar? O sea, ¿cuál es la idea de derivada? Pero ahora en estas funciones que son ya más complejas, ¿no? Entonces, vamos a decir que una función con varias variables, o sea, un campo escalar, es diferenciable. Recuerden que es diferenciable significa se puede derivar, ¿ya? En un punto, si existe una aproximación lineal de f alrededor del punto. O dicho en otras palabras, si la función es suave, sin quiebres. ¿Qué querrá decir esto de que la función es suave en tres dimensiones? ¿Se acuerdan qué pasaba? ¿Se acuerdan que hicimos un gráfico de estos en dos dimensiones? Y decíamos que cuando hay este tipo de quiebres, la función no tiene derivada en ese punto. Sí, o sea, en este punto no hay derivada. ¿Por qué no hay derivada? ¿Y por qué no está definida? O sea, la tangente puede ser, o sea, un montón de casos, ¿no? O sea, no está definido. ¿Ya? Ahora imagínense lo mismo en el espacio. ¿Sí o no que en el espacio podríamos tener un triángulo, una pirámide, un pico? Entonces, ese pico no tendría derivada. Ya digamos así, no tiene derivada. ¿Ya? Por una razón bien parecida. ¿Sí? Entonces, vamos a asumir que nuestras gráficas no tienen picos. ¿Ya? O sea, todas las gráficas y funciones que vamos a ver van a ser como montañas, con subes, bajas bien suaves, así, ¿no? ¿Qué más? Ahora, para encontrar la derivada de un campo escalar, se aplican herramientas disponibles para encontrar derivadas en funciones de varias variables. ¿A qué me refiero? ¿Ya? En concreto, usamos algo que se llama derivadas parciales. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es una derivada parcial? Bueno, aquí está la definición de derivada parcial, pero eh, vamos con la idea primero, como siempre, ¿no? Lo fácil. ¿Se acuerdan que teníamos nuestra función? ¿Cómo era nuestra función f? Bueno, también le llamamos y. Creo que era 10 menos x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado. ¿Así estaba? Ya. Entonces, imagínense, eh, ¿qué factores pueden hacer que cambie y? X1 y x2, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el enfoque para estudiar el cambio en y? Es a través de las derivadas parciales. ¿Qué hacen las derivadas parciales? Me dicen, ¿cómo cambia y? Cuando asumo que cambia, por ejemplo, x1 y asumo que x2 se queda constante. ¿Sí? O sea, la derivada parcial en este caso, ¿cuál sería? La derivada parcial de f cuando cambia x1 y esta d, si ven que está una d chueca, no es la d rectita. ¿Ya? Esta d chueca
da como mensaje de que todas las demás variables no se mueven. Como en este caso la única variable que sobra es x2, que estamos diciendo de forma implícita, x2 no se mueve, asumimos que se queda constante. Esta es la herramienta que vamos a usar para estudiar este tipo de funciones, las derivadas parciales. ¿Ya? Y aquí viene el supuesto económico del ceteris paribus. Todo lo demás es constante. Entonces, este supuesto ceteris paribus es una forma de justificarnos por qué usamos derivadas parciales. ¿Ven? Es cada vez que escucho a alguien decir ceteris paribus, en el fondo me imagino derivadas parciales. Claro, el ceteris paribus es más general, se puede usar en otros contextos. Pero ahorita quiero que le asocien a derivada parcial. Entonces, en este caso, si digo ceteris paribus, ¿qué estoy asumiendo que es constante? El x2. ¿Ya? Ahora veamos si, entendiendo este ejemplo, de hecho, ¿cuánto sale esa derivada? 10. El 10 es constante, ese no se mueve. Entonces la derivada sería 0. Sería menos 2, x1, ¿verdad? Sí, menos eso. Hagámosle de paso a paso mejor. Sí, de una vez hagamos de paso a paso. No hay problema, a ver. Ven, ya me emocioné. No hay que dejar que me emocione. A ver. Paréntesis. Algunos de ustedes tal vez algún día vayan a dar clases o tienen que explicar cosas. Traten siempre de ser didácticos. Sí, traten siempre, porque uno se emociona y quiere ya. Déjame que yo estoy poniéndole el pie en el freno todo el curso. ¿Sí se han fijado? Estoy con el freno, pero todo el curso. Entonces, es que el chiste no es demostrar que uno sabe. Sí, o sea, la clave es que otros te entiendan. Sí, y esto aplica en todo en la vida. Sí, esto aplica en todo en la vida. De nada sirve saber si no te haces explicar. Verán, en los artículos académicos pasa todo el tiempo. Uno escribe, esa bala, cree que tiene la idea, chévere. Me acuerdo que una vez me devolvieron un artículo diciéndome, o sea, el modelo está bonito, pero o sea, revise la literatura, entérese que han hecho otros, explique los resultados, o sea, es herencia de la Poli, de la escuela de la Poli. Sí, en mi época, no sé si... en mi época era así, no sé cómo sea ahora, pero en mi época sí era bien, los matemáticos y expone la idea. Entonces, a ver, decíamos que la función es y igual 10 menos x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado. Entonces vamos a hacerle por pasos, más que nada para captar la idea de la derivada parcial, ¿no? Entonces verán, primero, la derivada parcial igual es un operador. Es la parcial con respecto a x1 de y. Y ese operador que aplico al lado izquierdo también se aplica al lado derecho. Entonces sería la parcial con respecto a x1 de 10 menos x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué sigue? Tengo que ganar espacio. Adiós. Solo muevo esto aquí y seguimos eso. Ya. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué debo hacer? Distribuyo, entonces voy a distribuir abajo, ¿ya? Entonces esto va a ser igual a la del parcial con respecto a x1 de 10 menos la parcial con respecto a x1 de x1 al cuadrado, menos la parcial con respecto a x1 de x2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si cambia x1, ¿eso le cambia al 10? No. Entonces, esta derivada es 0, porque el 10 es un número, no se va a mover por más que se mueva x1. Luego tengo aquí el menos y tengo la parcial con respecto a x1, o la derivada parcial del propio x1 al cuadrado. Y luego, ¿qué me queda? X2 se va a mover si se mueve X1. No, por supuesto del ceteris paribus, o sea, derivada parcial. Entonces esta derivada es 0. Entonces sí se ve por qué es 0, ¿no? Es 0 porque está cambiando X1, pero no X2. O sea, estamos asumiendo que X2 se mantiene constante. Entonces mi derivada se reduce a esto. Y a esta derivada le aplico las reglas usuales de derivación. O sea, aquí aplico las reglas de derivación que estaban en la lámina esa que les presenté, ¿no? Entonces, en este caso, a ver, esta sería derivada de y con respecto a x1. Entonces, ¿cómo me va a quedar? El menos, y aquí tengo una potencia. Entonces, ¿cómo se ha derivado una potencia? El 2 pasa a multiplicar x1, 2 menos 1. Le resto a la potencia. O sea, me queda menos 2 x1. ¿Sí? Entonces, de ahí viene el 2 x1, negativo. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, en la práctica es lo mismo. O sea,
es el mismo cálculo que ya sabemos y de hecho mi recomendación es que si están aprendiendo o recordando esto de nuevo, háganlo paso a paso y acostúmbrense a usar esta notación, porque es bien práctica, o sea, para recordar, bien práctica. Entonces uno distribuye, hace paso a paso, sabe por qué se hace cero las cosas, porque a veces uno se automatiza, ¿no? En cambio aquí uno está obligado a razonarle por qué se hace cero y así, y aplicar las reglas de derivación, etcétera. Ok, entonces la idea de la derivada parcial. Y bueno, aquí está la definición formal. A ver, tratemos de ver si le podemos leer la definición formal rápido. A ver. Entonces, ahora sí, vamos con la definición ya más formal del tema. Entonces, la parcial de y con respecto a un xy. ¿Por qué digo xy? Porque puede ser la 1, la 2, la 3, la que sea. ¿Ya? Entonces, este es un límite. Solo que miren qué límite. O sea, es el límite cuando el que está cambiando solo es el xy, ¿verdad? Y aquí estoy haciendo lo mismo que hacíamos antes. ¿Se acuerdan que esta sería la tasa de cambio, no? La tasa de cambio de f con respecto a xy en el límite. Solo que aquí, ¿quién provoca la variación? Y es lo único que me interesa en realidad de esta definición. ¿Quién está provocando la variación? XY. Bueno, X1 en el ejemplo que hicimos hace un rato. ¿Y qué pasa con todas las demás X? No cambian para nada, son constantes. Sí, es como que entonces, ¿qué me dice la derivada parcial? Le estoy insertando un cambio solo a una de todas las variables y a las demás no les mueve. Si vamos de nuevo a la gráfica de nuestra montañita, ¿sí? Volvamos a la... Cada que digo montañita me da la sensación de qué hago aquí, Dios, pero bueno, ya. Volviendo aquí a la montaña, la idea de derivada parcial, por ejemplo, la parcial de y con respecto a x1, más o menos podríamos interpretarle como lo siguiente. Imagínense que estoy en x1, esta es la dirección de x1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces imagínense que yo estoy subiendo la montaña solo en la dirección de x1, sin moverme en la dirección de x2. ¿Sí? Es como decir, tratar de subir por la montaña solo siguiendo el camino o la dirección que me da x1. ¿Están de acuerdo que aquí x2 no se mueve? ¿Sí? Esa es la idea de la derivada parcial. O sea, la derivada parcial me dice cómo cambia la función cuando asumo que la otra variable no se mueve. Entonces, intuitivamente podemos pensarle como una dirección de cambio en un sentido, pero no en el otro. Entonces, esa es la idea de la derivada parcial en términos un poquito más geométricos. Bueno, esto del ceteris paribus ya vimos. Ahora, ¿están de acuerdo que yo puedo sacar varias derivadas parciales? De hecho, en nuestro ejemplo, volvamos al ejemplo de hace un rato. Sacamos la derivada parcial con respecto a x1. ¿Cuál más puedo sacar? Con respecto a x2. Le dejaría mi celular. Bueno, ¿cuál es la derivada parcial con respecto a x2? Sin hacer todo el cálculo, sino solo con intuición. A ver, menos 2x2. ¿Por qué? ¿Por qué me va a quedar menos 2x2? Ocupan el mismo lugar, están en la misma potencia, tienen el menos, puedo intercambiarlos y no pasa nada. ¿Sí? Entonces también, o sea, si yo veo que dos variables ocupan todo igual, el mismo espacio, el mismo todo, vean, van a tener el mismo efecto. Tiene sentido, ¿no? ¿Sí? Claro, serán cuidadosos, apliquen eso solo cuando sea así literal, o sea, porque si aquí en vez de 2 estaba 3, ya no hay cómo hacer eso. Ahí sí toca hacer paso a paso. Ahora, si las derivadas parciales me dicen cómo cambia la y o la función en una dirección o en otra, puedo combinar la información de ambas. ¿Sí? O sea, ¿están de acuerdo que entonces yo podría combinar la información que me está dando la una derivada y la otra derivada? Porque son como dos cambios. O sea, la una me dice cómo se cambia en la dirección de x1, la otra me dice cómo se cambia en la dirección de x2. Entonces yo puedo juntar esa información en un solo indicador. ¿Cómo se junta? A través de un vector. Entonces yo podría construir un vector, ¿sí? Que contenga las dos derivadas. La derivada con respecto a x1 y la derivada parcial con respecto a x2. Entonces, ¿están de acuerdo que este vector, qué me estaría diciendo? ¿Se acuerdan el ejemplo de la montañita, no? O sea, ¿qué me está diciendo la primera derivada? ¿Cómo me muevo en la dirección de x1? ¿Y qué me dice la segunda derivada de acá, la de acá abajo? ¿Cómo me muevo en la dirección de x2? Entonces, el vector, ¿qué me va a decir? ¿Cómo me muevo en las dos direcciones? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, este se le llama el vector gradiente. ¿Sí? Entonces, el vector gradiente no es nada más que un vector
en donde recojo las derivadas parciales. En este caso, como son dos, sería un vector en 2 dimensiones. ¿Sí? El vector gradiente. Y a veces al vector gradiente se le escribe de esta forma, con este triangulito invertido y la F. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el triangulito invertido? ¿No? El nabla. Al menos así sale en látex. Nabla. Y hablando de látex, no, látex, no, ya. Entonces, nabla, ya. Simplemente es el triangulito invertido. No quiero que se me note lo que tengo. Esto. Entonces, ese se llama nabla, ¿ya? Es el triangulito invertido, ¿ya? Que es el vector gradiente. O sea, es un vector que me indica la dirección en la que nos movemos, si estuviéramos en la montaña, en el eje horizontal, ¿qué digo? En una dirección y en la otra dirección. ¿Sí? En nuestro ejemplo, ¿cuánto es el vector gradiente? Si ya sacamos las dos derivadas parciales. Menos 2x1 menos 2x2. ¿Ya? Entonces, fíjense, el vector gradiente, o sea, este vector que me dice la dirección de movimiento en la función, depende de x1 y x2, o sea, depende del punto en el que yo esté. ¿Ya? Entonces, hagamos un análisis gráfico rápido de esto, ¿ya? Entonces, vamos a poner aquí. El centro, ya. Entonces, aquí vamos a poner en este plano, en el eje horizontal x1 y en el vertical x2, y voy a dibujar lo mejor que pueda las curvas. Dibujar, disculpen, rudimentario. Voy a copiar mi gráfico de curvas de nivel nomás. ¿Dónde estaba mi gráfico de curvas de nivel? Hacer la mano. ¿Qué es? Ahí está bien. Miren cómo lo voy a copiar ahorita, ¿no? Cojo, copiar. Primero llevo a mis apuntes. Y ya tengo el gráfico. Ya. Entonces veamos. Tengo este gráfico que ustedes ya saben es de las curvas de nivel. Ya sabemos que son las curvas de nivel. ¿Ya? Ahora, estas curvas de nivel, ¿sí? Como les decía, nos indicaban las alturas, ¿no? De la función. ¿Se acuerdan de esta montaña? En este caso sabemos que el punto central es un máximo, o sea, el punto más alto. ¿Ok? Ahora, pensemos qué pasa, de hecho, qué pasa en el punto 0, 0. ¿Sí? Aquí está x1 y este de acá es x2. ¿Qué pasa en el punto 0, 0? O sea, ¿qué pasa cuando x1 es 0 y x2 es 0? ¿Qué pasa con el vector gradiente? O sea, con el delta f en 0, 0. Era menos 2 x1, pero x1 es 0, y menos 2x2, que también es 0, o sea, todo es 0, 0. O sea, en la cima, el vector gradiente es 0. ¿Por qué? No hay a dónde moverse para que la función crezca más. ¿Sí? El vector gradiente me da una idea de a dónde debo moverme para que la función crezca. Pero en la cima, el vector gradiente ya no crece. El vector gradiente no. La función tiene altura. Es como decir, la montaña tiene altura, pero imaginemos que el vector gradiente es como una brújula que apunta al norte. Entonces, ¿qué pasa si estoy justo en la... Salud. ¿Qué tal si estoy justo en la cima? La brújula enloquece, ¿no? O sea, cero, ya. Entonces ya la brújula no me da información. Ahora, ¿qué tal si me voy al punto, digamos que aquí está el 2, ya? Digamos que me voy al punto en amarillo, rojo, rojo. Digamos que me voy al punto 2, 2. 0, 0, 2, 2 por aquí estamos. Ya, digamos que estoy en el punto 2, 2. Más o menos, ¿ya? Entonces, ¿están de acuerdo que el que estoy dibujando ahorita es el punto 2, 2? 2 en x1, 2 en x2, ¿ya? Entonces, pregunto, ¿qué pasa en el punto cuando x1 es 2 y x2 es 2? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar en el gradiente? 2, 2. Sería menos 2 por 2 y menos 2 por 2. ¿Qué es esto? Menos 4 y menos 4. ¿Ya? ¿Cómo interpretamos menos 4? Justo, hacia allá voy. Entonces, piensen en esto. Desde ese punto que estoy dibujando ahorita, ¿sí? Desde este punto, imaginen que sale un vector con coordenadas menos 4, menos 4. ¿Sí? Entonces, aquí estaría el menos 2 por si acaso, ¿no? Y ya. Entonces, ¿cómo serían las coordenadas menos 4, menos 4? Pero desde este origen. Simplemente me muevo 4 unidades en el sentido negativo. Por ejemplo, menos
Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y por acá sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces hay un vector que se va en esta dirección. No sé si lo ven así, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué me está diciendo este vector? ¿Ya? Claro, eso es hacerlo a la escala. Usualmente no le hacemos tan a escala, sino solamente quiero la dirección del vector. Verán, usualmente en los vectores mucho más importante es la dirección. ¿Ya? Estos numeritos es como que me están diciendo la velocidad. Pero yo solo quiero la dirección. A ver, ¿qué me está diciendo ese vector, esa flechita, de forma intuitiva? ¿Mm? No me pasé. Por eso digo, no le piensen en la magnitud, sino en la... Es como una brújula. ¿Qué me está diciendo la brújula ahorita? El camino para llegar. O sea, que aún no llego, pero hay un camino al máximo. O sea, me está apuntando la dirección de máximo crecimiento. Y el 4-4, de gana le puse el 4-4. El 4, no, digo, el 4-4 lo que me está indicando es la fuerza o la velocidad con la que estoy moviéndome hacia el crecimiento. ¿Se acuerdan que la derivada se puede interpretar como velocidad? Entonces es lo mismo. Aquí me está diciendo cuál es la velocidad que habría en el x1 y en el x2. Si estoy en ese punto, yo me muevo al eje menos 4. En el menos 4 y me perdí. ¿Dónde está menos 4, menos 4? Es. En algún momento que está en algún punto, no necesariamente exacto, no al final del vector. Claro, después yo de gana hice la gráfica del vector completo. Fíjense en la dirección. La dirección del vector me dice hacia dónde tengo que moverme para conseguir el máximo crecimiento de la función. Y el 4-4 es la velocidad de ese crecimiento. Es como decir, si estoy aquí, tengo que moverme con mi carrito a 4 kilómetros por hora en el sentido X1 y 4 kilómetros por hora en el sentido X2 para llegar lo más rápido posible a la cima. ¿Sí? Esa sería la idea. Vamos a llegar a eso, ¿no? Es como el máximo, ¿no? Tengo que explicarles algunas cosas, pero intuitivamente ya vimos. ¿Qué pasaba cuando el gradiente era 0,0? No hay a dónde más ir. Entonces, llego a la cima y en la cima ya es todo cero. O sea, ya no hay dirección a dónde moverme para crecer más. Entonces, me puedo adelantar un poco y decirles que en un máximo o en un mínimo, el gradiente es cero. Es lo mismo que la derivada, si ven. O sea, ¿se acuerdan? En un máximo, la derivada es cero. En una función campo escalar, el vector gradiente es cero. Pero igual que antes, esa sería solo la condición de que, de primer orden. O sea, necesitamos otra condición más para saber si es máximo o mínimo, porque ¿qué tal si esta es la... ¿Sí se acuerdan que las curvas de nivel también me podrían indicar un mínimo o estar alrededor de un mínimo? Entonces, tranquilamente este puede ser un mínimo. Pero si fuera un mínimo, ¿qué pasaría con el vector gradiente? A ver, ¿a dónde apuntaría? Si es que esto fuera un mínimo. Hacia arriba. Porque el vector gradiente siempre me va a decir hacia dónde crece la función de forma más rápida. Si este fuera un mínimo, el gradiente apunta al otro lado. Estaría apuntando para acá. Sí me cachan la idea, ¿no? O sea, estaría no sé, diciendo el gradiente no te vayas para allá, es para acá arriba. ¿Bien? O sea, el gradiente siempre apunta a lo más alto. Entonces, si el gradiente está apuntando a un solo punto, es como me dice, es para allá. Es una brújula. De hecho, probemos un numerito más, ¿ya? Créeme que cuando aprendí por primera vez esto del gradiente, sufrí. Y es tan fácil en realidad. ¿Ah? Probablemente sí, no sé cómo funciona el GPS, pero sí, ¿por qué no? Sí, puede ser. No, pues yo eso sí que vas a ver, que vas a ver. Economista, vean. Ni economía sería. A ver, hagamos el gradiente en el punto -2, -2. ¿Cómo sería el gradiente? En el -2, -2. Sería -2 por -2 en ambos casos, se sale 4,4. ¿Y qué me está indicando el 4,4? O sea, ¿dónde está el -2, primerito? Es este punto, ¿no? Y en ese punto, la dirección nada más. Positiva, positiva. Entonces, ¿hacia dónde está apuntando el vector? Hacia acá. Si ven, es como, si han visto ese meme donde todos los dedos apuntan al mismo lugar. Es algo parecido, ¿no? O sea, todas las flechas están apuntando a un mismo punto, indicándote que ese es el máximo.
Y cuando el cero significa. Exacto, significa que ya llegamos. Pregunta sobre el vector gradiente. ¿No? Ahora, eso es, No lo entendí. sí, buenazo. Es de lo más difícil. Ahora, ¿sí se acuerdan ustedes que en las gráficas que les estaba mostrando había unas flechitas? Sí, son los gradientes. O sea, este software es tan chévere que te permite incluso dibujar los gradientes sobre la función. Son ahora ya me entienden, o sea, son los vectores gradientes, ¿no? En realidad son gradientes en dos dimensiones, o sea, esto es lo justo. Ese sería lo justo, son los gradientes, porque recuerden que los gradientes son en dos dimensiones, ¿no? Pero este software te puede dibujar esos gradientes en dos dimensiones como si fuera una sábana sobre la montaña. O sea, en realidad la gráfica es esta. Esta es la gráfica de los gradientes en dos dimensiones. Pero el software puede coger esto como si fuera una sábana y ponerle encima de la montañita para hacerle más intuitivo. ¿Ya? Esa es la idea del gradiente. Ahora, eso en el caso de dos dimensiones. En el caso de n dimensiones, ¿cómo interpreto? No, ¿para qué? Verán, lo mismo. Solo que ahora ya no, verán, hasta dos dimensiones hay como imaginar. Pasada dos dimensiones solo hay que dejarse llevar por la definición. Sí, no, en serio, sí ya toca. O sea. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Guardar la intuición que se aprendió. ¿Qué es un vector gradiente? Un vector que me dice la dirección del máximo crecimiento. Punto. No tengo nada más que pensarle. O sea, este vector me está diciendo las direcciones de máximo crecimiento en todas las direcciones posibles. Pensemos que esto fuera una canasta de bienes. Entonces, ¿qué me está diciendo este vector gradiente? ¿Cuánto consumir de cada bien para maximizar o para alcanzar el máximo crecimiento del bienestar? Sí, entonces si ven que es una interpretación modificada del original, ¿no? El original es simplemente unas dos direcciones hacia la cima de la montaña. Pero si ya tengo varios elementos, son las direcciones para conseguir el máximo crecimiento. Punto. ¿Sí? Cuando tienen varias dimensiones, ya ni se esfuercen en imaginarlo, no vale la pena. ¿Sí? Porque ya se pierde. Y si necesitan reforzar, vuelvan al ejemplo en dos dimensiones. Entonces, si tengo varias dimensiones, cada dimensión va a representar una derivada parcial. Ahora, otra cuestión que me estaba olvidando. Verán, si bien las derivadas parciales se pueden escribir, volvamos a nuestro ejemplo en dos dimensiones nomás, ¿ya? Volvamos al gradiente que teníamos en dos dimensiones. O sea, ustedes recuerdan que el gradiente en dos dimensiones se escribe así, ¿no? El gradiente de f es igual, la derivada parcial de f con respecto a x1 y la derivada parcial de f con respecto a x2. ¿Ya? Ese era el gradiente que estábamos estudiando, ¿no? Sin embargo, esta notación a veces es muy latosa. O sea, ayuda cuando uno está aprendiendo, pero es latosa cuando ya, imagínense que tuviera 10 dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos a veces? Dependiendo de los libros, a veces simplemente solo se escribe la F y un 1 abajo. Y acá la F y un 2 abajo. Entonces, ¿qué significa F y el 1 abajo? La derivada parcial de F con respecto a x1. Y con un 2 abajo, la derivada de F con respecto a x2. ¿Sí? Entonces, dependiendo del libro, ustedes van a ver que no ponen la notación completa, sino tal vez una versión compacta, para hacerlo más potable, ¿no? Porque si no, se carga mucho, ¿sí? Y sobre todo cuando ya hay varias variables. Entonces, ustedes, como les he dicho varias veces, deben estar en la capacidad de, según el contexto, poder entender de qué les están hablando. Sí, entonces ustedes ya deben ver si es que les dicen vector gradiente y solo te ponen F1 y F2, tú ya debes entender que el F1 es la parcial de F con respecto a X1 y el F2 es la parcial con respecto a X2. ¿De acuerdo? Entonces ya es un tema de contexto. En otros libros pueden usar otra notación, ya ahí sí uno tiene que, según el libro, irse adaptando, ¿no? Sí, ahí sí, créanme que lo justo sería una sola notación estándar. ¿Alguna vez intentaron algo parecido y fracasó? Sí. No, en serio, hay un matemático llamado Hilbert tuvo que ver en el intento de unificar las matemáticas y otras vainas y fracasó espantosamente. Sí. Tengo que compartirles un libro sobre la economía y las matemáticas que sí creo que les ofrecí. Ya les voy a ver si les... Háganme acuerdo, pues háganme acuerdo. Usted me ofreció esto, usted ofreció lo otro. Soy como político, vean, yo ofrezco.
No, no, pero si me hacen acuerdo, ya voy a conversar con el autor. A ver, es una lista ahí, un listado ahí. Ofreció esto, y a ver cuánto cumple. En fin, entonces aquí está lo que les dije, ¿no? En palabras, ¿no? El vector gradiente indica la dirección en la cual la función crece más rápido, ¿sí? Y la magnitud, los numeritos, el 4 que nos estaba saliendo, es la velocidad o la fuerza o la tasa de crecimiento en cada dirección. Es como decir, como les decía, no, si quieres llegar al tope, tienes que conducir 4 kilómetros por hora en un sentido y 4 kilómetros en el otro sentido. ¿Ya? Listo, sigamos. Ahora, bueno, aquí ya está el ejemplo que estábamos haciendo, ni me acordaba que ya tenía láminas. Pero bueno, mejor así ganamos. Entonces aquí ustedes pueden ver, ¿no? El ejemplo que teníamos. Aquí está la primera derivada parcial, que también se puede escribir solo como F1. Aquí está la segunda derivada parcial. Aquí me cogió la psicosis, ¿no? Aquí pongo F y aquí Y. Ya, disculpen. A ver, ¿qué lámina es? La 27. Ya. Sí, disculpen, ya. F. Ya, entonces aquí estábamos, ¿no? Entonces decía, no, esta es la F con la parcial con respecto a X1 o F1, y esta es la parcial con respecto a X2 o F2. Ya hicimos eso, ¿no? O sea, esto ya hicimos, sino que está en la lámina. Y el vector gradiente sería esto. Si notan que aquí pongo una T, ¿por qué pongo una T? A ver, la transpuesta. ¿Sí? Porque en realidad los vectores, lo estándar es escribirlos en columna, sino que no me daba el espacio en la lámina, entonces le puse la transpuesta, ¿ya? Para que me quede un vector fino. Pero eso ya lo hemos visto, ¿ya? Y como saben, vean incluso, bueno, aquí está otro ejemplo, el 2 y el -2, ¿ya? Aquí me comí la transpuesta, vean. O sea, aquí me comí la transpuesta. A ver, entonces, déjenme poner la transpuesta, ya quiero que estas láminas queden perfectas nomás, al 94T y al 94T, ya. Entonces, ahí estamos, ¿no? Entonces, ya. Entonces, veamos si podemos interpretar el gradiente, pero ahora sobre la montaña, ¿ya? Entonces, me dicen que ahora, ¿cuánto es el punto de referencia? 2 y -2. ¿Dónde está el 2? En X1. Está por acá, ¿no? Y el -2 está por aquí, ¿ya? Entonces, imaginen que ahorita estoy dibujando en el piso. Entonces, si yo dibujo en el piso, estaría por acá el punto. Ahora imaginen que estoy dibujando una altura desde el piso. Esa altura va a llegar hasta la montaña. Entonces, ahora estoy en un punto en la montaña. Entonces, sí me entienden, ¿no? Este punto en verde es en el piso. Y de ese punto en verde que está en el piso en las coordenadas 2 y -2, lo subo hasta llegar a la montaña. Y en la montaña, el gradiente sería la flechita que le corresponde a ese punto. ¿Sí? Entonces, esta flechita que está acá sería el gradiente -4, 4. ¿Sí? Si estoy bien con los puntos. Sí, -4, 4. Entonces, ya sabemos, el -4 y 4 es la dirección, sobre todo eso me interesa, la dirección hacia el punto más alto. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, ¿no? O sea, entonces, esta flechita se puede proyectar en el piso. Entonces, hay una flechita, más o menos, ¿no? Imaginen que la misma flechita está proyectada en el piso. Y de hecho pueden imaginarse que todas las flechitas se pueden proyectar en el piso. Sí, sí lo intuyen, ¿no? O sea, todas las flechitas que están en la montaña las podríamos proyectar en el piso. Y si las proyecto en el piso, ¿qué gráfico obtengo? Uno que estaba por acá, ¿no? O sea, bueno, sería algo como esto, ¿sí? O sea, todas estas flechitas vistas en el piso, o mejor, este gráfico. ¿Ya? Entonces, en este gráfico tenemos dos gradientes, donde de nuevo el mismo mensaje, sino que en un plano. O sea, todos me dicen, este punto de acá parece que es el máximo. Entonces, ¿qué es el mensaje que quiero dejar? Es que así como teníamos las curvas de nivel, los vectores gradientes también se pueden dibujar y de hecho se suelen dibujar en el plano. ¿Sí? Entonces tienen que imaginarse esto que si bien aquí están los gradientes en el plano, la información que me están dando es de una figura tridimensional. ¿Sí? Uf, bastante información, ¿no? Entonces ahí está la idea, miren. Aquí está el dibujito del gradiente, ¿qué digo? De la función. Aquí están los vectores gradientes. Y la idea sería esto, ¿no? O sea, aquí pueden ver que está la función y acá abajo proyectados en el piso los gradientes. ¿Sí? Para esto, para todo esto están comandos, ¿no? Para todo esto, por si quieren algún día aprender a dibujarles, no sé para qué, pero bueno, ahí está todo, ¿no? Aquí está. Sería triste que la tesis tenga que dibujar esto, pero bueno. Harán tesis razonables, ¿verdad? No se emocionará.
Mucho depende, por algo ha de ser. Yo ya he pasado varias tesis, por favor, no se emocionen. La tesis es para graduarse, ¿sí? Mucho depende de con quién hagan la tesis, pero por favor no se emocionará. ¿Ya? Harán. No, pues, recién tienen por conocer un montón de profes, no se apuren, man. Sí, de hecho, estoy medio decepcionado. Yo quería ya meterles cálculo, meterles a hacer barbaridades. Estoy con dibujitos aquí. Pero no me están siguiendo. Perdón por tan poco. No, no estoy molestando. Así como me molestan, yo molesto, sí. Así como me molestan, yo molesto. ¿Quién es Alex? Ah, ya. No, no, estamos bien. No, somos un grupo chévere. Sí, listo. Bueno, terminemos la idea. No, no, no sé. Verán, estos temas hemos compactado un semestre de álgebra lineal, medio semestre de cálculo, estamos compactando un semestre de cálculo vectorial, o sea, no es tampoco poca cosa. O sea, realmente sí es. O sea, es un recorderis de un montón de cosas, ¿no? O sea, no es tan suave tampoco, ¿no? En fin, entonces les decía, ¿no? Tenemos la función, tenemos aquí los vectores gradientes, y entonces el mensaje es ese, ¿no? O sea, tienen la función y los gradientes se pueden ver también en el plano. Y esa información se puede combinar con las curvas de nivel, cosa que vamos a ver ya más luego, ¿no? O sea, entonces imagínense que esto que está aquí se combinaría vuelta con las curvas de nivel y tendríamos más información de la función, ¿no? Ok, ahora, regla de la cadena en varias variables. ¿Se acuerdan que por ahí yo les dejé la regla de la cadena botada? Nos vamos a hablar un poco más de la regla de la cadena, pero en varias variables, porque esto me va a ayudar, creo, en algunas cosas. Digamos que tenemos una función de dos variables, ya f de x1 y x2, y a la vez vamos a asumir que estas variables dependen de una tercera variable, t. Entonces, por ejemplo, x1 depende de t y x2 depende de t. ¿Qué creen que representa t? Tiempo. De nuevo, nos copiamos cosas de la física, ¿ya? Pues en economía también se suele hacer esto, ¿no? O sea, asumimos que hay unas variables y a la final todas las variables económicas, sí o no, que dependen del tiempo. O sea, al final todo depende del tiempo. De ahí viene series de tiempo, ¿sí? Ok, entonces, si yo digo que el tiempo cambia, ¿qué efectos van a generarse en la función? Si el tiempo cambia, primero, ¿quién se va a afectar? Va a afectarse x1, va a afectarse x2, y estos dos van a tener efectos en la función y. Entonces, si ven que aquí nuevamente aparece la idea de la regla de la cadena, o sea, esto de que hay efectos en cadena, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no hay tiempo para que se sepan a manejar la regla de la cadena como que si fuera como cualquier cosa, no hay tiempo. Pero más bien quiero que se acuerden que si tienen en algún momento un problema que implique estas situaciones, se usa la regla de la cadena, ¿sí? Eso me interesa más. Ok, entonces, si todas estas funciones se pueden derivar o son diferenciables, la regla de la cadena, ¿sí? Me permite medir o estimar el efecto total, ¿ya? ¿Cuál sería la idea? Entonces, miren aquí. Miren esto, ¿no? Quiero saber el efecto total, la derivada de y con respecto a t. ¿Por qué no está curvada la d acá? Porque es el efecto total. Si ven que esto ya no es parcial, ¿sí? Las parciales sabemos qué significaban, o sea, es la derivada cuando asumo que todo lo demás es constante. Ahora, en cambio, quiero el efecto total, o sea, quiero ver qué pasa con la y cuando el tiempo se mueve y me mueve todito, ¿ya? Entonces, por eso es que estoy usando la derivada, no la parcial. Ahora, miren esto. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Para sacar este efecto total en y, ¿qué hacemos? Entonces, miren, estoy sumando dos efectos. ¿Se acuerdan cómo era de Gana-Borré? Entonces, decíamos que el tiempo, ¿a quiénes afectaba? A x1 y a x2, y luego eso termina afectando a y. Y si están de acuerdo que x1 y x2 solo dependen del tiempo, solo de t, entonces miren, ¿qué tenemos? T afecta primero a x1, no parcial. ¿Por qué no parcial?
porque solo depende de t. Nos estamos asumiendo que solo t le afecta a x1. Entonces no hay parcial, solo hay una variable. Y luego, ¿qué hago? Esto le multiplico por quién? Por el cambio provocado de forma parcial de x1 a y. Entonces, ¿sí ven cómo se transmite? O sea, el cambio de t a x1 es una derivada de x1 con respecto a t. Y luego, ¿qué se va? El efecto parcial que y recibe de x1. Entonces, esta es la primera parte de la regla de la cadena en este ejemplo. Luego, y con esto termino, ¿qué tenemos del otro lado? Primero, la derivada de x2 con respecto a t. O sea, t le afecta primero x2. ¿Sí? Primero le afecta x2. Y es una afectación total porque estoy asumiendo que x2 solo depende de t. Y luego tengo el efecto parcial que y recibe de x2. ¿Sí? Que es lo que está acá. Pues miren aquí. Si ven, entonces, la regla de la cadena no es una fórmula, sí, general. Es más bien una forma de interpretar cómo se transmiten los cambios. Entonces, mucho depende de los supuestos. Entonces, aquí como yo estoy suponiendo que, por ejemplo, x1 y x2 solo dependen de t, la derivada es total. En cambio, como yo sé que y depende de x1 y x2 por partes, las derivadas son parciales. Y sumo. Entonces, sumo los dos efectos. ¿Sí? Pues, ¿para qué me va a servir esto? Para explicar algo que se llama diferencial total, pero creo que ese tema sí ya lo dejamos para la próxima clase. No. ¿Preguntas? Seguimos hasta las 10. Bueno, la verdad es que yo no, entonces mejor ya quedémonos ahí, ¿no? Entonces, quedamos hasta aquí con el video, continuamos el día de mañana. ¿Sí? Entonces, primero permítanme cerrar la grabación. Sí, grabé, ¿no? Oh, ya.